Hola querida familia, queridos amigos, queridos hermanos. Qué alegría estar aquí y juntos en esta Semana de la Familia estudiar un tema más referente a fortalecidos para vencer. Que Dios pueda ayudarnos, pueda darnos discernimiento, sabiduría para que al abrir la palabra de Dios podamos entender el mensaje de salvación. Queridos, en este momento nosotros vamos a estudiar el tema Vosotros sois la luz del mundo. Y vamos a abordar al respecto de cómo la familia y cómo mi testimonio personal puede ser una bendición. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte a orar y pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Querido Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y queremos que tú puedas instruirnos, que tú seas nuestro maestro, nuestro profesor, que tu Santo Espíritu también santifique nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 14 en adelante, dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje, la palabra de Dios nos enseña claramente algunos aspectos prácticos de la vida cristiana. Veamos uno a uno. Primero, todos los cristianos somos llamados a ser luz. Segundo, la luz no se debe esconder en hipótesis alguna. La luz no se puede esconder. Yo no enciendo una luz para colocarla debajo de la cama o debajo de la mesa. La luz se coloca en el lugar más visible para que ilumine todo el cuarto. La luz de Cristo también debe brillar intensamente sobre aquellos que nos rodean, porque las personas que ven la luz de Cristo en la vida de los fieles cristianos van a glorificar a Dios. Cuando Jesús mandó a sus seguidores que fueran las luces del mundo, Él les pidió exactamente que fueran como Él mismo, ni más ni menos. Ser luz es ser como Jesús, es ser más semejante a Jesús. Al mismo tiempo, como ya dijimos, la vida cristiana no puede ser escondida. Yo no puedo ser un agente secreto viviendo un cristianismo en secreto. Un cristiano no puede vivir su cristianismo apenas en la iglesia. El cristiano debe ser como la sal dentro del salero, o mejor, dentro del salero. La sal no tiene utilidad. La sal, para tener utilidad, tiene que salir del salero. Así también la luz tiene que expandirse, tiene que ir a varios lugares. Debemos vivir el cristianismo en toda nuestra vida, en las actividades normales, en el comercio. Nuestro cristianismo debe notarse en los relacionamientos que hay con el vendedor, con el cobrador, con nuestros empleados, al servir a nuestros superiores. También de la forma como tratamos con aquellos que nos sirven comida en el restaurante, cuando manejamos el auto, en el momento de practicar un deporte. En todos esos aspectos debemos ser cristianos. En la escuela, en el trabajo, en el taller, debemos ser personas que testifican del amor de Jesús. También cuando estamos solos, en la consulta médica, cuando nos tratan mal,
cuando somos de alguna forma injusticiados. Y queridos, si hay un lugar donde debemos vivir el cristianismo puro y auténtico en su mayor plenitud, es exactamente en nuestra casa. ¡Qué desafío que es eso! Vivir el cristianismo auténtico en nuestro hogar. Porque es ahí en el relacionamiento con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hijas, con el trato que tengo con mis familiares más próximos. Es allí que se demuestra el cristianismo verdadero. Por una razón muy simple. En casa es casi imposible disimular. En casa es difícil disimular nuestra verdadera conducta. Nuestro cónyuge, mis hijos, nuestros padres saben exactamente quién soy yo dentro de casa. Ahora, la luz también sirve para guiar. En Salmos 119, 105, la Biblia dice que la luz es una lámpara para mi camino. Y la luz sirve para iluminar vías terrestres, caminos, vías fluviales, aeropuertos. Las luces se utilizan para guiar a las personas en un trayecto para que puedan andar para su propia seguridad. En los cruces de trenes se usan señales de luces y la palabra de Dios es clara, es muy clara en decir que mi vida como cristiano también es como la luz de la aurora que debe ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que el día amanezca y la luz resplandezca en todos los corazones. De esta forma, podemos entender que los cristianos somos llamados a ser ejemplos de bondad y ejemplos de amor. Alguien alguna vez expresó lo siguiente: viva el poder de la vida, viva el poder del cristianismo, y si fuere necesario, predique la palabra de Dios. De alguna forma, porque somos cartas vivas y nuestra vida personal y pública muestra el cristianismo de la Biblia a las personas que tal vez nunca van a leer el libro de la palabra del Señor. Ahora, con relación a luces, quería colocar algunos ejemplos de algunos tipos de luces que hay por ahí. El primer ejemplo tiene que ver con la luz del celular. Vean este detalle. Esta es una luz muy interesante porque en un ambiente oscuro esta luz brilla muy bien. Solo que hay un pequeño detalle aquí. Hay un pequeño detalle que si uno no carga la fuente de batería en el celular, esta luz en algún momento se va a apagar. ¿Cuál es el problema? El celular tiene que estar cargándose. Hay cristianos que viven de la misma manera. Viven una vida sin estar conectados a la fuente, hasta que consiguen brillar, pero sin estar conectados, la luz se apaga en algún momento. Una otra ilustración. ¡Wow! ¡Qué extraño! ¿Ya te pasó alguna vez eso? Que tú entraste en una pieza y la luz se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Qué terrible que es estar en una pieza que la luz se prende y se apaga. Saben, yo creo que no es solo conmigo, yo creo que tú también vas a pensar así. Si ya entraste en una pieza en que la luz se prende y se apaga, lo mejor es apagar la luz. Y por respeto a nuestros ojos, parece que hasta es mejor quedar en la oscuridad. Qué tristeza un cristiano que se prende y se apaga. Un cristiano que se prende y que se apaga. Qué situación terrible, qué situación triste, porque las personas prefieren quedarse en las tinieblas
antes que conocer la luz. Y el tercer ejemplo es el tipo de luz que Dios quiere que seamos. Luces que estén conectadas a la fuente. Vean, estas luces brillan permanentemente. ¿Saben por qué? Porque ellas están conectadas a la fuente, a la energía eléctrica que no acaba y nunca se va a apagar a no ser que se desconecte. El cristiano tiene que ser así, tiene que brillar porque está conectado a Cristo, porque su vida está en Jesús y porque Él está en Jesús y refleja el carácter de Cristo. Las personas van a ver la luz, van a glorificar a Dios y van a exaltar el nombre de Jesús. Y no solo eso, como también se van a convertir. Hasta aquí pudimos ver que la mejor manera de ser luz y que los seres humanos vean a Cristo en nuestra vida es cuando la familia vive un cristianismo auténtico dentro del propio hogar. Pero queda claro que uno de los mayores desafíos del cristianismo es que las propias personas que habitan en nuestra casa nos reconozcan como verdaderos cristianos. En otras palabras, vivir el amor de Jesús, iluminar y conducir nuestra familia es y continuará siendo el mayor de todos los desafíos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir este cristianismo dentro de mi casa? ¿Saben que en el libro de San Mateo 5, 21 en adelante, hay un texto muy interesante que Jesús predicó en el Sermón de la Montaña, que dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús en este texto está hablando del sexto mandamiento que dice, no matarás. Solo que nosotros sabemos que difícilmente una persona acaba asesinando a otras. Y generalmente es un pecado que puede suceder, pero es muy difícil alguien matando a otro. Pasa, pero es muy difícil. Ahora, ¿cómo que este mandamiento se aplica en la vida diaria? Hay algunos principios que encontramos en el texto de la palabra de Dios y hay tres grandes palabras que van a ayudarnos a entender mejor lo que la Biblia está diciendo. La primera palabra está en el libro de Mateo 5, 22, cuando dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La pregunta es, ¿cómo puede ser que enojarse contra el hermano ya sea motivo para ser culpable en el juicio? ¿Saben que la palabra griega que se traduce aquí en este texto por enojo o otras versiones por ira, también pueden traducirse con otros tipos de palabras? Y para representar la palabra enojo o la palabra ira, en el griego vamos a encontrar dos palabras, que son la palabra timos y la palabra orge. La palabra timos es una ira rápida, es un enojo pasajero, como fuego de paja. Ya la palabra orge es un enojo de larga duración. Es un enojo que puede durar toda la vida. Y saben que en nuestro idioma castellano, esta palabra, mejor que enojo, puede ser traducido como rencor. Por tanto, aquel que guarda rencor
aquel que mantiene un pensamiento de enojo, de venganza, que guarda rencor y que muerde la ira en su corazón, y que a veces eso puede ser años y años, literalmente está cerrando su corazón a la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora veamos, hay una segunda palabra. Aparte del rencor, hay una segunda palabra aquí que nos va a ayudar a entender mejor cómo se puede transgredir el sexto mandamiento en el contexto de la familia. Dice así, versículo 22 todavía, Mateo 5, 22. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio o ante el Sanedrín. Vean qué interesante, llamar a su hermano de necio. Solo que aquí la palabra necio es una palabra un poco diferente en su traducción. En nuestro idioma castellano no se tradujo con el énfasis que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. La palabra griega es jaká, y la palabra jaká significa literalmente dar un profundo desprecio por la persona que está a mi lado. En nuestros días nosotros llamamos eso también de bullying. Cuando yo desprecio a una persona por su color de piel, cuando desprecio a una persona por su nacionalidad, cuando desprecio a una persona por la manera como habla, y en casa nosotros también podemos acabar despreciando a nuestros hijos cuando comparamos a nuestros hijos uno con otros, cuando un cónyuge acaba hablando mal de su marido, de su esposa en público, son formas de demostrar desprecio. Y la peor situación que se puede hacer en el contexto de una familia es despreciar a aquellos que son de nuestra casa. Saben que los seres humanos demuestran desprecio de muchas maneras. Cuando se interrumpe el diálogo y solo uno quiere hablar, cuando la crítica es constante y es destructiva, cuando se hace chistes de mal gusto acerca del cónyuge, de los hijos, cuando se demuestra que todas las personas son mejores que su cónyuge, o en otras palabras, hacer comparaciones grotescas. Cristo siempre trataba a todos con respeto, gentileza y dignidad, inclusive a sus propios enemigos. Quien desprecia a su hermano, según la Biblia, sería llevado al Sanedrín. Y por último, tenemos la palabra que dice fatuo. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Saben que la palabra fatuo también puede traducirse como una persona inmoral o una persona que desprecia el carácter de aquellos que están a su alrededor? Ese tipo de conducta nosotros lo llamamos comúnmente como aquel que es chismoso o aquel que anda contando cosas mentirosas de las personas que están a su lado. Hacer esto, queridos, es un pecado horrible. Y saben que en muchos hogares, termina el culto, termina la predicación y uno se sienta a la mesa para comer y comienzan los malos comentarios. ¿Viste el sermón del pastor? ¿Te diste cuenta que él no habló correctamente? ¿Te diste cuenta la actitud del anciano de la iglesia? ¿Te diste cuenta de la actitud del director de jóvenes?
¿Te diste cuenta cómo aquella otra persona vino mal vestida? Y cuando los padres hacen esto frente a sus hijos, los hijos van creciendo, escuchando cosas que denigren literalmente la vida de los líderes de la iglesia. Cuando los hijos crecen, ellos van a decir un día, ¿para qué voy a estar en una iglesia donde el pastor no sirve, donde el pastor predica mal, donde el anciano no es una buena persona? ¿Para qué? Después hay padres que vienen llorando diciendo, ¿por qué mi hijo salió de la iglesia? ¿Por qué mi hija se apartó de los caminos del Señor? Simples, porque tú mismo las apartaste haciendo esto. Según la palabra de Dios, una persona que tiene esta actitud satánica de hablar mal de los otros merece el infierno porque está apartando a las personas por las cuales Jesús murió. ¿Cuál es la solución entonces para estas tres conductas pecaminosas? Para el rencor, para el desprecio y para hablar mal de los otros. La palabra de Dios en Mateo 5:24 dice, reconcilíate primero con tu hermano antes que esta disputa traiga mayores problemas. Y la mejor manera de derrotar y extirpar estos malos pensamientos es llenándose la vida con la persona de Jesús, leyendo la palabra de Dios y buscando trabajar por la vida de otros hasta que no haya más tiempo de pensar en nosotros mismos, sino en los demás, salvando a otros y operando nuestra propia salvación. Queridos hermanos, no olvidemos, en Cristo hay poder para vencer todas las tentaciones que sean heredadas o cultivadas, y el Espíritu Santo estará en nosotros para limpiar y nos purificar de toda maldad. Recordemos que Dios nos llamó a ser luz del mundo. Una luz debe estar colocada bien arriba para que ilumine, para que las personas vean la gracia del amor del cristianismo en nuestras vidas. Que podamos ser personas llenas del amor de Jesús, reflejemos la luz de Cristo y en nuestras acciones Cristo brille poderosamente en cada uno de nosotros. Te invito a orar y vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Celestial, bendice a tu iglesia, bendice a las familias y que en todo momento podamos ser luces reflejando el amor de Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos esta bendición por Jesús. Amén. Muy bien, queridos, llegamos al final de este estudio, pero no te preocupes, tendremos más predicaciones todavía que estarán relacionadas con el tema Fortalecidos para Vencer. Que Dios esté contigo y la bendición del Señor esté en cada uno de nosotros.